Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto, fundador de Vida Natural, y muy contento de poder compartir con ustedes el análisis de un producto más. Hoy vamos a hablar de este producto que estoy compartiendo con ustedes pueden estar viendo en pantalla, que se habla de la arcilla. Así que vamos a hablar un poquito de cómo se forma. Tiene increíbles beneficios, así que bueno, vamos a disfrutar de poder conocer en detalle cómo vamos a utilizarla. Vamos a empezar cómo se forma una arcilla. Por decirlo así, la arcilla es un mineral procedente del fraccionamiento natural de muchas rocas. Las rocas se van dilatando con los calores, se achican con los fríos, y dilatación y achicamiento se rompen y se fraccionan. Y de acuerdo a ese fraccionamiento, todos los elementos del suelo se dividen en bloques, que son los mayores de 25 centímetros, los cantos rodados, que están entre 6 y 25, las gravas, que son las de 2 milímetros a 6, las arenas, que están entre 0,6 milímetros, o sea, menos de 1 milímetro, y hasta 2 milímetros, los limos, que están entre 0,02, es decir, menos de 1 milímetro, hasta 0,6, o sea, hasta medio, y lo más chiquitito son las arcillas. Las arcillas tienen que tener, para que sea una arcilla, 0,002 milímetros. Es decir, es una partícula extremadamente pequeña y de una superficie muy lisita. Por eso es muy volátil. Cuando yo recién la abrí a esta mía y la moví un poquitito y después tuve que limpiar el celular, porque se volatiliza, porque es muy poquitito. Ahora, este proceso de pasar desde una roca grande, desde un bloque, rompiéndose, a llegar a algo tan chiquitito, se necesita literalmente miles de años. De hecho, una vez que se genera esta arcilla así tan chiquitita, es arrastrada por filtración de agua a lugares de acumulación. Y en esos lugares de acumulación, donde pasa tanto tiempo, están expuestas a radiación solar, a lluvias meteóricas, a los movimientos de la Tierra, cataclismos, y cada uno de esos efectos que se producen climáticos o también de movimientos, generan distintas estructuras moleculares. Y dependiendo del lugar en que se haya acumulado la arcilla, está constituida por distintos tipos de elementos, que le dan colores distintos y propiedades distintas. Usadas externamente, ninguna arcilla es dañina, pero no todas son útiles. Se deben excluir las pobres y sobre todas la de formación reciente, las que están, por ejemplo, en las desembocaduras de los ríos, primero por la posibilidad de aguas contaminadas, y además carecen de toda esa energía que se junta literalmente en miles de años. Por eso, cuando vamos al campo de las arcillas, hay una gran cantidad de precios diferentes. Hay algunas que son pobres, por llamarlos que tienen pocos oligoelementos, cuestan menos, se las utiliza en alfarería, por ejemplo, pero jamás servirían para un fin terapéutico o para un fin cosmético. No serían óptimas para eso. Por eso, Vida Natural, que nos preocupamos con mucha frecuencia de conseguir el mejor producto que tenemos disponible, las nuestras son arcillas de yacimientos naturales tomados de las laderas de los volcanes, por la antigüedad. Por eso se llama, en nuestro caso, una arcilla volcánica, porque la tomamos de laderas. Por ahora estamos sacando, ya desde muchos años, desde
como lo comenté el otro día cuando hablaba de los productos termales, de la zona de Mendoza. Y allí tienen, digamos, una pureza y una cantidad de componentes, de oligoelementos, que les permite darles uso cosmético, estético corporal, terapéutico. Ahora vamos a ver cómo la podemos usar. Y nuestras arcillas no poseen antiplásticos. ¿Qué son los antiplásticos? Son cosas que se les agregan para su uso en alfarería. Hoy la mayoría de las arcillas tienen antiplásticos, que se lo agregan desprofeso, ¿no? Para darle uso alfarero. La arcilla vida natural es volcánica y es reconocida porque tiene una gran cantidad de beneficios para nuestro organismo, inclusive para zonas internas de nuestro organismo. Cada partícula podemos decir que transporta energía por el magnetismo que se ha acumulado a través de los años y entrega al organismo esa reserva vital que está en esa pequeña molécula. Vamos a hablar de ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Es cuando a través de una membrana se pasa de un lado al otro sin que haya agujeritos, pasa por los poros. Bueno, las arcillas, a través de un sistema muy parecido al ósmosis, puede reponer energía donde falta, puede potenciarla donde es débil, puede transmutarla si es muy grosera, o neutralizarla si la energía fuera maligna. Por eso puede extraer toxinas. Las mejores arcillas, desde un punto de vista terapéutico, son muy ricas en sílice. La arcilla volcánica de vía natural contiene más del 50% de sílice. Tiene hierro, calcio, sodio, magnesio, a ver si no me olvido de otro. Bueno, después tiene otros oligoelementos como menores, como son cobalto, cobre, zinc, azufre, manganeso. Por eso la aplicación de la arcilla de vida natural favorece, por decirlo así, en muchos tipos de campos. Vamos a hablar primero de lo que podría hablarse de una belleza facial y corporal. La arcilla sería útil para tratamiento, después vamos a ver cómo utilizarla, ¿no? Pero podría ser útil para tratamiento de acné, porque tiene efecto antimicrobiano, antiséptico, descongestivo, porque va aliviando las congestiones, activa la circulación, puede ser utilizada en arrugas. En el caso de arrugas, la piel sufre un proceso degenerativo, y la arcilla volcánica posee propiedades revitalizantes, porque los componentes activos proporcionan minerales a la piel. Todos estos elementos bloquean el proceso de envejecimiento de los músculos de la cara, por ejemplo, los delicados músculos de la cara, y brinda un aspecto juvenil. Por eso el uso regular de una arcilla volcánica no solo revitaliza, sino que da suavidad, da iluminación, porque es como que deja las microarrugas, las va eliminando y la luz se refleja de mejor manera. Por eso decimos que se ilumina el rostro. También puede ser, desde el punto de vista cosmético, un atenuante de manchas. Puede ayudar en los casos de celulitis, porque el efecto astringente que tiene extrae el exceso de agua. Vieron que en la celulitis los espacios intercelulares se cargan de agua y da a ese famoso aspecto de piel naranja. Entonces favorece en esos casos. Ayuda en el caso de envejecimiento cutáneo, en los casos de estrías. Puede también favorecer, como hemos visto el otro día, en una limpieza profunda de cutis. Puede ayudar mucho en los casos de piel seca y deshidratada. Para poros, a veces poros que están muy dilatados, elimina el exceso de grasa y sella el poro desde adentro hacia afuera, lo que evita que se produzcan pequeñas imperfecciones. Y por supuesto favorece cualquier tipo de tratamiento que esté relacionado con belleza. Eso es desde el punto de vista
cosmético corporal. Como acción terapéutica, vamos a analizar este punto. El cuerpo humano y la Tierra presentan básicamente la misma composición, desde el punto de vista químico, ¿no? Carbono, oxígeno, nitrógeno, y en menor proporción minerales y oligoelementos como los que mencionábamos antes. Cloro, sodio, potasio, magnesio, manganeso, calcio, hierro. De allí que el uso de arcilla produzca un equilibrio de estos elementos. Las propiedades terapéuticas que puede tener el uso de la arcilla se fundamentan en este principio: el poder refrescante, el poder antiinflamatorio, el poder descongestivo, el purificador, el cicatrizante, el absorbente y aún el calmante. Por eso, en las inflamaciones superficiales como picaduras, golpes, heridas, actúa por frío. Por eso, a medida que hay una congestión que está en proceso, el uso de la arcilla favorece para eliminarlo. Por eso puede ser utilizada la arcilla volcánica vida natural para liberar al cuerpo de contracturas musculares, con una aplicación local, lógicamente. Para el agotamiento nervioso, se aplica en la planta de los pies, en las pantorrillas y en la boca del estómago, donde vieron que a veces decimos tengo un nudo en el estómago porque estoy muy nervioso. Bueno, poniéndose arcilla, poniendo en las plantas de los pies donde actúa como una digitopuntura, y en las pantorrillas se favorece mucho el agotamiento nervioso. Para alteraciones causadas por estrés, ahí habría que aplicarlo en la nuca y en la planta de los pies. Alivia los dolores de las articulaciones con un uso local. Si por ejemplo tengo una zona articular que me está doliendo, ya sea porque tengo una artritis o porque tuve un golpe, que tengo un dolor en esta articulación, aplicando localmente alivia. También para dolores abdominales, para dolores premenstruales y aún durante la menstruación. Se pueden aplicar en el caso de las mujeres en la zona del bajo vientre. En picaduras, ya sea picadura de abeja, de víbora, la arcilla absorbe el veneno y entonces produce una desinflamación bastante rápida. Es termorreguladora, por lo tanto, si tenemos una temperatura zonal, ¿vieron que a veces uno tiene como fiebres localizadas? Bueno, la aplicación de la arcilla lo ayuda. En las varices. Ahora vamos a ver cómo vamos a usar cada una de estas cosas. También me estaba olvidando como adelgazante y aún como activador de la circulación. Así que vamos a ver el modo de uso para que ustedes les den el uso apropiado. Todas las formas del uso tienen que ver y varían en intensidad por el grosor que tenga digamos, la aplicación que uno haga de la arcilla, por la duración que se deje y por la frecuencia con que se haga y algún aditivo que vamos a ver que otro producto de vida natural podemos agregarle para que se ayude. De manera general y en todos los casos, tenemos que tener presente que debe formarse la crema junto con la arcilla para aplicarla con agua termal o desmineralizada. El agua desmineralizada es la que se consigue en las estaciones de servicio. Nunca hay que usar agua de pozo, puede estar contaminada con bacterias, agua corriente, porque el cloro puede eliminar o de alguna manera inhibir las propiedades que tiene la arcilla. Así que agua termal o agua desmineralizada. Siempre donde uno la prepare, tendría que estar utilizando recipientes de porcelana, si pudiera, de loza, de madera, pero nunca metal. Pueden ser de vidrio o de plástico, son aceptables. Lo mejorcito es madera, loza, porcelanas. A veces uno no tiene eso, bueno, algo de vidrio o plástico, pero nunca un recipiente metálico. La temperatura de la arcilla se debe adaptar a la sensibilidad de la aplicación que se haga. Hoy estoy escuchando un ruidito
como que se está cortando la luz. Bueno, la temperatura, les decía, tiene que ser dependiendo de la sensibilidad de cada persona. No puede ser muy caliente, es como que aguantarse, o muy fría tampoco. Para calentar una arcilla, si necesito que esté más calentita, la podemos calentar al sol o cerca de una estufa, pero nunca entrar en contacto con la fuente de calor. Es decir, se puede hacer lo que se conoce como a baño María. No se debe aplicar la arcilla a dos órganos importantes a la vez. Por ejemplo, si yo quiero tratar una inflamación de hígado, lo aplico sobre el hígado, pero no hígado, vesícula, estómago, me tengo que circunscribir al órgano que quiero tratar. En caso de pieles extremadamente sensibles o que se teme una reacción secundaria, se puede poner, por ejemplo, una compresa, pero separarla mediante una pequeña cubierta, digamos, de un género de algodón, para que no esté en contacto con la piel. Y la arcilla no puede ser reutilizada, pues es como que queda contaminada con las mismas toxinas que nos sacaron. Así que esos aspectos generales hay que tenerlo en cuenta. Para el uso cosmético debemos colocar, por ejemplo, una cucharada de arcilla con loción astringente de vía natural y usarla en pieles mixtas, grasas, acnéicas, o con loción tonificante si la uso con pieles normales o secas. Mezclo bien, aplico con un pincel o con una espátula y dejo actuar unos 5 o 10 minutos, formando una capa fina, no más de 1 milímetro. Para un uso corporal, hago lo mismo, por ejemplo, para una celulitis, para una flacidez, pero ahí coloco la arcilla en agua, como dijimos, que sea agua desmineralizada, y le agrego unos 10 comprimidos de centella asiática, molidos previamente, y a esa centella asiática la utilizo de manera tal que esté bien diluida allí. Lo aplico con espátula, y en este caso unos 3 milímetros de espesor. Dejo secar 30 o 40 minutos y allí tengo una excelente aplicación corporal. Vamos a ver unos usos especiales. Por ejemplo, si yo quiero tratar un caso en el abdomen, en la espalda, en la nuca, lo que hago es colocar 2 tazas de arcilla y agrego agua termal o desmineralizada hasta formar una pasta bastante consistente. La extiendo en un paño fino de algodón, y entonces en ese paño, que puede ser de 50 por 50, por ejemplo, lo cubro con el resto del paño y me lo aplico en la zona que lo quiero tratar. Si lo voy a hacer como, digamos, como arcilla reductora, un tratamiento reductor, lo que hago es lo mismo, preparo un paño, pero a la arcilla le agrego unos 10 comprimidos de fucus rotos, así, bien molidos. Y allí, con una espátula de madera, lo aplico sobre la zona que quiero adelgazar, para adelgazar zonas especiales, como por ejemplo podría ser la pancita. A eso le cubro con un film y lo dejo que se caliente allí unos 15, 20 minutos. Era lo que llamábamos antes el sistema come centímetros. Como sedante, lo que puedo hacer es hervir unos 5 litros de agua, los dejo enfriar, más o menos hasta los 45 grados, y agrego un pote completo, 500 gramos de la arcilla, y una cucharada sopera bien colmada de bicarbonato de sodio. Lo mezclo bien y distribuyo sobre todo el cuerpo y lo dejo secar. Es aconsejable esto hacerlo en la bañera, pero en un fuentón, no sea cosa que después al quitármela taponemos toda la cañería. Por eso tenemos que tomar precauciones para no obstruir los desagües, ¿no? Es importante no sentir frío durante el proceso de secado. Hoy parece, con un día de calor como el de hoy, un comentario desatinado, pero si yo hago esto en invierno, tenemos que calefaccionar bien el ambiente. Como activadora de la circulación, puedo utilizarlo en una ducha caliente. Coloco la arcilla sobre una esponja
y froto suavemente todo el cuerpo y luego lo enjuago. Otra vez con un fuentón debajo. Después, como un lavado intestinal o como una ducha vaginal, es muy útil utilizarlo. A lo mejor me puedo ayudar con una pera de goma, y en ese caso lo que hago es disolver unas 4 cucharadas soperas de arcilla por cada litro de agua. Tiene que estar como bien disuelto. Y eso se puede con una perita para introducirlo, por ejemplo, en la zona vaginal o en un lavado intestinal, es excelente. Y finalmente, vamos a comentar algo que tiene que ver para los bebés. Vieron que a veces los bebés se producen rasguños, se lastiman un poquito sin que llegue a la sangre, o sea, piel lastimada, rasguñitos, entonces se puede espolvorear directamente sobre el niño. Así que, como estamos viendo, el uso de la arcilla es muy variado, es muy efectivo, pero lo importante, como dijimos, es que sea con bastante frecuencia, que le demos el uso continuo y adecuado, y usar con el espesor necesario. Finito para cosmética, 1 milímetro, unos 3 milímetros para un uso corporal, y para un uso de tipo ya que quiero una acción terapéutica, de 5 centímetros o más. Pido disculpas por el pitido, pero estamos sin luz y me está avisando que se está por cortar.